Imagina un solo edificio donde viven más de 33.000 personas, apretadas en un espacio del tamaño de 2 campos de fútbol, sin apenas luz solar, con cables eléctricos colgando como telarañas y pasillos tan estrechos que 2 personas no pueden cruzarse. Eso no es ciencia ficción, eso fue la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, y su legado sigue vivo hoy en decenas de lugares del planeta donde millones de seres humanos viven amontonados como abejas en una colmena de concreto. Hoy vamos a recorrer las 10 ciudades colmena más impactantes del mundo, lugares reales, habitados ahora mismo, donde la densidad humana alcanza niveles que la mente apenas puede procesar. Vamos a movernos entre continentes, desde Asia hasta África y América Latina, para entender cómo la falta de vivienda asequible, las migraciones masivas hacia las ciudades y la desigualdad económica han creado, una y otra vez, el mismo fenómeno. Comunidades enteras apiladas verticalmente u horizontalmente en espacios diminutos, reinventando la manera en que los seres humanos pueden convivir cuando el territorio disponible se agota. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! En el puesto número 10 tenemos Orangi Town, en Karachi, Pakistán. Es considerado uno de los asentamientos informales más grandes de Asia, con una población estimada de más de 1,5 millones de personas viviendo en un entramado de calles improvisadas, construcciones de ladrillo sin terminar y un sistema de alcantarillado que los propios vecinos tuvieron que construir por su cuenta a través del célebre proyecto piloto de Orangi, iniciado en los años 80 por el activista Akhtar Hamid Khan. Miles de familias comparten servicios básicos precarios y el crecimiento de la zona ha sido tan acelerado que ni el gobierno local ha logrado llevar un censo exacto de cuánta gente vive realmente ahí. Lo curioso es que ese proyecto de saneamiento comunitario, financiado casi enteramente por los propios habitantes, terminó convirtiéndose en un modelo de estudio para universidades y organismos internacionales interesados en soluciones de bajo costo para barrios informales en todo el mundo. En el número 9 está Manshiyat Nasser, conocida mundialmente como la ciudad de la basura, en las afueras de El Cairo, Egipto. Aquí viven aproximadamente 60.000 personas, pertenecientes en su mayoría a la comunidad copta conocida como los Zabaleen, que durante generaciones se han dedicado a recolectar y reciclar la basura de una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Las calles están literalmente cubiertas de montañas de desechos que llegan hasta los balcones de los edificios de varios pisos. Y sin embargo, dentro de esos mismos edificios existen talleres familiares donde se separa y recicla hasta el 80% de los materiales que reciben, una tasa de reciclaje que supera ampliamente a la de muchas ciudades occidentales. En medio de ese paisaje de residuos también se encuentra la llamada iglesia de San Simón, excavada directamente en la roca de una cantera cercana, con capacidad para miles de fieles. Un contraste que sorprende a cualquiera que visite por primera vez este barrio construido literalmente sobre la basura de una megaciudad. El número 8 es Makoko, un barrio construido casi por completo sobre pilotes de madera en la laguna de Lagos, Nigeria. Se le conoce como la Venecia de África, aunque la comparación es engañosa porque aquí no hay romanticismo, hay supervivencia. Se calcula que entre 100.000 y 300.000 personas viven en casas de madera elevadas sobre el agua, se desplazan en canoas entre viviendas, escuelas flotantes y mercados improvisados, y conviven con la constante amenaza de desalojos forzados por parte de las autoridades de Lagos, que en más de una ocasión han intentado demoler partes del asentamiento. A pesar de la precariedad, Makoko cuenta con una escuela flotante que se ha convertido en un símbolo de arquitectura sostenible y adaptación al cambio climático, estudiada por arquitectos e investigadores de todo el mundo interesados en soluciones habitacionales para zonas costeras vulnerables. En el 7º lugar aparece Kibera, en Nairobi, Kenia, uno de los barrios informales más grandes de todo el continente africano. Las estimaciones sobre su población varían enormemente, desde 200.000 hasta más de 1 millón de habitantes, repartidos en apenas unos 2,5 kilómetros cuadrados de casas de chapa metálica y barro. La densidad es tan extrema que familias enteras comparten una sola habitación de pocos metros cuadrados, y el acceso a agua potable, electricidad y saneamiento sigue siendo un desafío diario para la inmensa mayoría de sus residentes. Aún así, Kibera cuenta con un tejido social muy activo, con decenas de organizaciones comunitarias, escuelas informales y proyectos de arte y música que buscan ofrecer oportunidades a los miles de jóvenes que crecen dentro de este laberinto de calles de tierra. Número 6. Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil, la favela más grande de todo el país.
Se estima que allí viven entre 150.000 y 180.000 personas en un territorio de apenas 1 kilómetro cuadrado sobre la ladera de un cerro. Las construcciones se apilan una sobre otra en un crecimiento vertical desordenado, con callejones tan angostos que la luz del sol casi no llega al nivel de la calle, a pesar de la pobreza y la presencia histórica del narcotráfico. Rociña tiene una economía interna vibrante, con bancos, comercios y hasta agencias de turismo que operan dentro de la propia favela. Desde 2011, Rociña vivió un proceso de pacificación policial que buscó reducir la presencia armada del narcotráfico. Aunque los desafíos de seguridad y las tensiones con las fuerzas de ocupación han continuado apareciendo de forma intermitente en los años posteriores. Deja tu like, suscríbete y comparte. Llegamos al número 5. Dharavi, en Mumbai, India, posiblemente el asentamiento informal más denso y más famoso del planeta, popularizado mundialmente por la película Slumdog Millionaire. En apenas 2,1 kilómetros cuadrados viven, según distintas estimaciones, entre 600.000 y 1 millón de personas, lo que la convierte en una de las zonas con mayor densidad poblacional de la Tierra. Pero Dharavi no es solo pobreza. Dentro de sus estrechos callejones funcionan más de 5.000 pequeñas empresas y talleres de reciclaje, curtido de cuero, cerámica y textiles, que en conjunto generan un movimiento económico estimado en cientos de millones de dólares al año, una cifra que sorprende a quienes solo ven el barrio desde afuera. Desde hace varios años, el gobierno de Maharashtra impulsa un ambicioso proyecto de reurbanización que busca reemplazar gran parte de las viviendas informales por edificios modernos, un plan que genera un intenso debate entre quienes ven una oportunidad de progreso y quienes temen perder el tejido económico y social que Dharavi construyó durante décadas. En el número 4 tenemos un caso completamente distinto, la Torre de David, en Caracas, Venezuela. No se trata de un barrio tradicional, sino de un rascacielos de 45 pisos que quedó abandonado e inconcluso tras la crisis financiera venezolana de los años 90. A partir de 2007, miles de familias sin vivienda ocuparon el edificio y llegó a albergar a más de 5.000 personas que instalaron tuberías de agua, sistemas eléctricos improvisados, tiendas, una barbería e incluso una iglesia, todo dentro de una torre de concreto sin ascensores funcionando ni barandillas en muchos de sus pisos. En 2014, el gobierno venezolano desalojó a los residentes y los reubicó en otras viviendas, poniendo fin a uno de los experimentos de ocupación vertical más extremos jamás documentados. La torre, originalmente concebida como un centro financiero que llevaría el nombre de Confinanzas, se volvió tan famosa a nivel internacional que inspiró documentales, reportajes y hasta el nombre de una serie de la cadena Stars, convirtiéndose en un símbolo mundial de la crisis habitacional venezolana. Número 3. El edificio Yik-Cheong, más conocido como el Monster Building, en el distrito de Quarry Bay, Hong Kong. En realidad se trata de un conjunto de 5 bloques residenciales interconectados, construidos en los años 60, que alberga miles de pequeños apartamentos alrededor de un patio central tan estrecho que, visto desde abajo, genera una sensación de vértigo absoluto. Este edificio se volvió mundialmente famoso después de aparecer como locación de inspiración visual en la película Transformers, El lado oscuro de la luna, y hoy atrae a miles de turistas y fotógrafos que buscan capturar su patrón geométrico hipnótico, aunque los propios vecinos han pedido en repetidas ocasiones que se respete su privacidad. Construido originalmente para alojar a trabajadores durante la expansión industrial de Hong Kong en la posguerra, el complejo llegó a albergar, según distintas estimaciones, a más de 10.000 personas en total, con calles internas tan estrechas entre bloques que apenas dejan pasar un rayo de luz natural hasta el fondo del patio. En el número 2 llegamos a Mong Kok, también en Hong Kong, considerado por distintos estudios urbanos como uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo, con cifras que en ciertas zonas superan las 130.000 personas por kilómetro cuadrado. Aquí conviven mercados nocturnos, edificios residenciales de decenas de pisos y los llamados apartamentos subdivididos, viviendas diminutas de apenas unos metros cuadrados donde a veces vive una familia completa. En los casos más extremos existen incluso las conocidas casas jaula, literas enrejadas del tamaño de una cama individual que algunas personas alquilan como única vivienda posible ante los altísimos precios del mercado inmobiliario de la ciudad. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales han documentado en repetidas ocasiones estas condiciones de vida, señalando que decenas de miles de personas en Hong Kong siguen habitando este tipo de espacios subdivididos, a pesar de tratarse de una de las economías más ricas de Asia. Y llegamos al número 1, el origen de todo, el lugar que le da nombre a este video, la ciudad amurallada de Kowloon.
Aunque fue demolida entre 1993 y 1994, su historia sigue siendo la referencia obligada de toda ciudad colmena. En su apogeo, durante los años 80, se calcula que llegó a albergar a unas 50.000 personas en un terreno de apenas 2,6 hectáreas, lo que la convirtió en el lugar más densamente poblado jamás registrado en la historia de la humanidad, con una densidad estimada de más de 1.900.000 personas por kilómetro cuadrado. Sus más de 300 edificios, construidos sin ningún tipo de planificación oficial, llegaron a fusionarse en una sola masa de concreto de hasta 14 pisos de altura, con calles internas tan oscuras que sus habitantes necesitaban luz artificial encendida las 24 horas del día. A pesar del hacinamiento, la criminalidad y la falta de regulación sanitaria, dentro de Kowloon funcionaban clínicas dentales improvisadas, pequeñas fábricas textiles y de alimentos, y una comunidad que, según numerosos testimonios recogidos por investigadores, desarrolló fuertes lazos de solidaridad vecinal para sobrevivir en un entorno hostil. Hoy, en el lugar donde estuvo la ciudad amurallada, existe un parque público llamado Kowloon Walled City Park, inaugurado en 1995, que conserva algunas ruinas originales, maquetas a escala y fotografías históricas como recordatorio silencioso de lo que fue uno de los experimentos urbanos más extremos de la historia moderna. Antiguos residentes han relatado en documentales y entrevistas cómo, pese al caos aparente, existían códigos internos de convivencia, comités vecinales informales e incluso un sistema propio de reparto de agua y electricidad que la comunidad organizó al margen de cualquier autoridad oficial. Lo que todas estas ciudades colmena tienen en común no es solamente la pobreza o la falta de planificación urbana, es la capacidad asombrosa de millones de personas para construir comunidad, economía y vida cotidiana en condiciones que, vistas desde afuera, parecen imposibles de habitar. Cada callejón estrecho, cada balcón convertido en taller, cada apartamento subdividido en varias familias, cuenta la misma historia universal, la de seres humanos adaptándose para sobrevivir en las ciudades más densas del planeta. Y mientras el mundo sigue urbanizándose a un ritmo acelerado, con la Organización de las Naciones Unidas proyectando que para el año 2050 más de 2/3 de la población mundial vivirá en zonas urbanas, es muy probable que nuevas ciudades colmenas sigan apareciendo en distintos rincones del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.